Muchísimas bendiciones para todos. Dios les guarde y desde esta casa, desde la comunidad cristiana de Los Cocuyos y en mi nombre propio y la familia, les enviamos muchas bendiciones ya próximos a este fin de año, así que serán tiempos especiales también, como siempre, tiempos en donde la familia se recoge, vendrán algunos mensajes también acordes a ese tiempo, mientras seguimos en nuestra serie de la primera carta del apóstol Pablo y su equipo misionero a Tesalónica, capítulo 5. Y nos hemos ahora adentrado en 2 versículos. Los vamos a tocar uno a uno porque esos versículos y cada frase son tan importantes para nosotros. Creemos, el liderazgo y mi persona aquí en la iglesia, creemos que es un mensaje totalmente pertinente para nosotros hoy. No queremos pasarle por encima, sino queremos pausar un poco e ir paso a paso, frase a frase. Son unos imperativos, unos verbos en imperativos que están allí, que no podemos dejar pasar desapercibido. Aplican a la vida de la iglesia, a nuestra vida de santificación. Nuestro sermón número 14, capítulo 5 de esa primera carta del apóstol a la iglesia de los tesalonicenses, versículos 14 y 15. El título de la enseñanza es Velando el uno por el otro. Y vamos a hablar de esa responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como parte, como miembro del cuerpo de Cristo. Muchos piensan que el que tiene la exclusiva responsabilidad de atender a las personas y al rebaño es el pastor. Pero no, eso no es así. Hay evidencias a lo largo de todas las Sagradas Escrituras que nos dejaron los apóstoles, discípulos del Señor. El mismo Señor Jesús nos deja en su palabra el hecho de que toda la comunidad en pleno, cada uno de los miembros es responsable el uno del otro. De hecho, tenemos citas que soportan esto, así que el apóstol Pablo nos ha dejado, incluso para nosotros hoy, un gran mensaje, velando el uno por el otro. Antes tengamos una palabra de oración y empecemos con la lectura y la exposición de cada uno de esos puntos que hoy estaremos tocando. Padre, que hoy seamos iluminados por tu palabra y que seamos guiados al entendimiento de ella y a la vez al arrepentimiento cada vez que tu palabra nos confronte directamente. Que tu voz sea escuchada por nosotros, por tu pueblo, y que el mensaje del predicador hoy sea estrictamente tu mensaje. Padre, honramos tu presencia y damos gloria a tu nombre. Anhelamos que nuestros sentidos hoy estén alineados a tu palabra y a tu mover para escuchar la Sagrada Escritura. Esa palabra que tiene poder en sí misma, que produce cambios, transformaciones en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pareciera que el apóstol Pablo, al cerrar esta carta, tiene algunas cosas pendientes por puntualizar a la iglesia. De manera que cuando lo estudiamos, los tiempos verbales que están allí, nos anticipan unos mensajes cargados de responsabilidad, pero también encontramos en el apóstol una gran preocupación por la salud de la iglesia, la salud espiritual, por la salud relacional de la iglesia, allí en los predios de la iglesia en Tesalónica. Y estaremos abordando 2 versos de este fragmento del capítulo 5. Leamos, 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. El apóstol Pablo conocía muy bien a profundidad la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia lo hablo a nivel general. El cuerpo de Cristo. Y en esta comunidad pequeña, por cierto, pero que iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en comunión, iba creciendo en amor los unos para los otros.
el apóstol les deja una serie de imperativos, de órdenes que ellos debían tomar en cuenta. Ellos no podían dejar pasar cada una de estas instrucciones porque eso tendría incidencia en su vida espiritual. Y Pablo claramente hace una distinción, y quiero que prestemos atención a esto porque eso es una realidad dentro de nuestras comunidades y de nuestras iglesias. La diferencia, la distinción en los distintos niveles de estadio y de santificación de los miembros del cuerpo de Cristo, de los hermanos en nuestras iglesias. Y desde ese conocimiento, Él pide que deben tratarse. Es decir, en la regulación de las relaciones en medio de las iglesias va a depender del nivel y el estadio de santificación de cada uno de ellos. Y eso lo veremos plasmado en estos textos, en estos 2 versículos, 6 instrucciones imperativas que veremos allí. Esos estadios o esos estados de la vida de santificación de los hermanos varían de uno a otro. No importa el tiempo que tengas en la iglesia, de haber recibido al Señor y de que estés formando parte de la iglesia. No importa si eres alguien que recientemente ha llegado a los caminos del Señor. Independientemente de los años que tengamos en comunión en los caminos del Señor, del sexo, de tu edad, de la procedencia, no importa, los estadios son distintos. No sería justo tratar igual a un anciano que a un joven, que a un soltero universitario. No sería justo hacerlo. Sería injusto tratar igual a cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. Y en el texto nos encontramos con que debemos hacer diferentes cosas con diferentes tipos de personas. El apóstol llama a amonestar a unos, pero a otros no. A otros los llama a animarlos, pero a otros no los llama ni a exhortar, ni a amonestar, ni a animar, sino sostener a otros. Pero al final nos dice que necesitamos ser pacientes para con todos. Ser pacientes para con los que amonestamos, con los que alentamos, con los que animamos, con los que sostenemos. Ser pacientes para con cada uno de ellos. Y este texto tiene que ver con todo el redil del Señor en una iglesia local. Es con todos, no solamente con los líderes. Es una responsabilidad a la cual estamos llamados todos los que formamos parte de la iglesia del Señor. Estamos llamados a amonestar y estaremos explicando en detalle cada uno de estos imperativos porque lo confundimos. Los tratamos tal como que si en el español significase eso en la lengua griega, en el original. Y recuerdo siempre, esto es importante a la hora de hacer un exégesis, a la hora de aproximarnos a las Escrituras, dependiendo del lenguaje bíblico que estés leyendo, sea arameo, sea hebreo, sea el griego, hay una distancia lingüística y no necesariamente esa traducción que tenemos allí es la idea original que tuvo el escritor para las audiencias originales. Esto debemos tomarlo en cuenta. Hay un elemento del contexto, hay un elemento del espíritu original. Cuando digo espíritu no hablo del Espíritu Santo, hablo del pensamiento original, de qué tenía en mente Pablo cuando se dirigió a los hermanos, cuando les dice, y os exhortamos hermanos. Y al final, como les dice, paciente para con todos, hijitos míos, cuando Pablo se refiere así a los hermanos gálatas, a los de Galacia. ¿Qué tenía Pablo en mente? ¿En qué puesto estaba Pablo? Pablo estaba tomando cuáles zapatos, cuáles ropas, indumentaria tenía puesta el apóstol Pablo. Entonces es importante que nosotros entendamos que la responsabilidad del llamado a amonestar, a animar, a alentar, a alertar y a sostener, no solamente es a los líderes, a los pastores, es un llamado para todos y para con todos. Verso 14, este versículo comienza así, y aquí comienza nuestro peregrinar en estos 2 versículos, velando los unos por los otros. Verso 14, y os exhortamos hermanos. Aquí no dice, exhortamos a los líderes, ancianos, gobernantes dentro de la iglesia.
Así que desde ya, mi hermano querido, mi amado hermano, amigo, tú que nos escuchas o nos ves en este momento, desde cualquier lugar, déjame que ponga algo bien en claro al comenzar esta enseñanza. El llamado es a todo el cuerpo de Cristo. Esta no es una responsabilidad exclusiva y taxativa del pastorado, de los ancianos, de los diáconos. Cada uno de nosotros, como oveja del redil, estamos llamados a amonestar a otros. Estamos llamados a sostener a otros. Estamos llamados a alentar, animar, empujar, a hacer hurra a cada uno de los hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo. Y hemos dicho desde el principio que hay cosas y responsabilidades que no son únicas y exclusivas del liderazgo pastoral. La idea de visitar, la idea de orar, la idea de evangelizar no es exclusiva del liderazgo. Y eso en parte lo vemos en la Biblia. Es una responsabilidad del cuerpo de Cristo en pleno. Y cuando leemos Mateo 18, por ejemplo, unas palabras de Cristo, allí está hablando en el contexto de la disciplina del Señor. Allí no dice que un hermano cuando peque contra ti, llévalo delante del liderazgo y el pastorado para que se encarguen. No, allí no dice eso. Dile que vaya donde está tu hermano. Si él se arrepiente, bueno, no ha pasado nada. Y desde esta perspectiva, cuando tienes una situación con alguien en el cuerpo de Cristo, sea que forme parte de tu iglesia local o sea que forme parte de otra iglesia, la Biblia nos insta a esa ira donde es hermano. Y que nos arrepintamos, que pidamos perdón y que nos arrepintamos y que perdonemos al otro. Y no pasa nada, ahí no está involucrado el liderazgo. A menos que esta persona no lo quiera, lo rechace, busques unos testigos, diga que no y tenga que ser expulsado, y en todo caso el liderazgo tendrá que tomar entonces cartas en el asunto. Pero en todo caso, a nivel relacional, nada tiene que hacer el liderazgo aquí. Entonces es una responsabilidad exclusivamente del cuerpo de Cristo en pleno, no de unos o de otros. ¿Ves que la santificación del cuerpo de Cristo es un tema que atañe a todos, no necesariamente al pastorado? Cuando tienes una situación con un hermano en la iglesia, ¿buscas al pastor para que te lo solucione? No, mi hermano, en la Biblia dice que te acerques hacia ese hermano y que se arrepiente, entonces te has ganado un hermano. Tienes que arrepentirte, ve hacia donde esa persona y dile: hermano, perdóname, no fue mi intención, pero si te herí, perdóname, quiero resarcir esos daños, me he hecho responsable de esto y quiero honrar el compromiso que tengo en cuanto a la restauración de nuestras relaciones. No pasa nada, puedes ir donde es hermano. Es decir, cada uno de nosotros, desde nuestra posición como miembros que forman parte de un mismo cuerpo, la iglesia, estamos llamados a asumir esta responsabilidad. Nosotros la tenemos como ovejas que se responsabilizan mutuamente y no debemos tomar esto a la ligera. No se es parte del cuerpo de Cristo. Esto es un pensamiento que tomó mi mente y mi corazón a la hora de escribir el mensaje. No se es parte del cuerpo de Cristo para luego vivir independientemente. Es como aquella pareja que ha decidido ir al altar, el ministro los ordena, ahora son marido y mujer, pero a partir de ese momento deciden vivir como solteros. Eso no existe. O eres casado o no te casas y sigues viviendo tu vida independiente del otro. Y cuidado que quizás algunos que los que estén viendo esto estén viviendo así. Cuidado si alguno de ustedes están casados pero viven como solteros. Cuidado si alguno de ustedes forman parte de la iglesia de Cristo pero se sienten que no tienen responsabilidad los unos para con los otros. Pablo, mira cómo lo dice, Romanos 12:5. Así nosotros, Pablo se incluye, Pablo siendo anciano de la iglesia, pastor de la iglesia, así nosotros que somos muchos, dice Pablo, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Yo formo parte de tu vida si tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de mi vida si tú eres parte del cuerpo de Cristo. Somos muchos, dice Pablo,
pero al final somos un solo cuerpo en Cristo. Hay tres cosas que Pablo dice aquí. En un solo versículo hay una gran enseñanza. Pudiéramos sacar, ¿verdad? Elaborar un mensaje de acá, de este solo versículo en Romanos 12:5, hablando del cuerpo, hablando de la disciplina del cuerpo. Podemos decir algunas cosas. Una de ellas es, somos muchos. Si el cuerpo de Cristo está formado por la plenitud de aquellos en todas las eras, ayer, hoy y siempre, de todas las naciones que ya han muerto y que no han nacido, que forman parte de un mismo cuerpo. Pablo está diciendo, somos muchos, pero a la vez somos uno, pero a la vez todos estamos ligados los unos a los otros. Y nosotros, mis hermanos, a la luz de estas tres cosas, necesitamos responsabilizarnos los unos por los otros. Basta ya de vivir separados, de vivir distantes, de vivir divorciados, siendo el mismo cuerpo, como que si no nos conociéramos. Basta ya de asistir a las iglesias locales y no conocernos. Basta ya de seguir tratándonos como hermanos sin saber nuestros nombres. Basta ya de decir, hermano, no te conocía. Pero yo tampoco. Basta ya. Necesitamos reconocer que cada uno de nosotros somos responsables los unos de los otros. Y la palabra de Dios nos llama a ser responsables. Mira, solo algunas citas para que tomes nota. No podemos leerlas completamente porque nos daría todo un día y toda una semana. Solo algunas citas para que podamos entender el nivel de responsabilidad que tenemos los unos para los otros de aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ojo, esta carta es para una iglesia. Esta carta es para mí. Esta carta no es para un local, 4 paredes. Esta carta son para todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, que son uno juntamente con Cristo delante del Padre. Mira, Romanos 13:8. Hay un llamado a amarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Esta misma carta, este mismo capítulo. Hay un llamado a alentarnos y a edificarnos unos a otros. Gálatas 5:13. Hay un llamado a servirnos. Pero Romanos 12:10, hay un llamado a ser afectuosos los unos para con los otros. Romanos 12:16, que podamos tener el mismo sentir. El mismo sentir. Romanos 15:7, que podamos aceptarnos aún en medio de nuestras grandes diferencias. Podemos pensar políticamente de manera distinta. Podemos pensar culturalmente de manera distinta. Podemos pensar educativamente de manera distinta, deportivamente de manera distinta, pero estamos llamados a aceptarnos los unos a los otros. 1 Corintios 11:33, estamos llamados a esperarnos. Y este texto es clave. Este texto es Pablo hablando acerca de la cena del Señor. Es decir, en los predios, en el contexto, recuerda siempre, una de las primordiales reglas de la exégesis, de la interpretación bíblica, es el contexto. Nosotros tenemos que ver cada versículo, cada texto, cada fragmento de las Escrituras a la luz de su contexto. Y el contexto es el mensaje más amplio que Pablo está dando. Pablo está hablando acerca de la cena del Señor. Y él está diciendo, algunos de ustedes se anticipan y comen y llenan sus estómagos. Y otros, aquellos nuevos creyentes que están un poco advenedizos, que se sienten extraños, que están llegando por primera vez, no comen. Y ustedes llegan como que si en su casa no hubiese alimento y comida y llegan desaforadamente. Pablo está diciendo, por amor al cuerpo, estamos llamados a esperarnos los unos a los otros. Mis amados, esa no es una responsabilidad exhaustivamente y de manera exclusiva del liderazgo. Estamos llamados todos, aún el último nuevo creyente que haya llegado a la iglesia y a los pies de Cristo, que se haya bautizado recientemente, y en mi caso, más de 30 años en los caminos del Señor, más de 40 años en los caminos del Señor, tenemos las mismas responsabilidades. 1 Corintios 12:25, estamos llamados a tener el mismo cuidado los unos por los otros. Finalmente, el último versículo de esta lista, que no es exhaustiva, es una lista mucho más larga, pero por motivos de tiempo la acorto, pero es para darte una idea, mi amigo, mi hermano,
del nivel de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. Gálatas 6:2. Estamos llamados a llevar las cargas los unos por los otros. Son responsabilidades mutuas, y todo esto porque la cita comienza diciendo así, verso 14. Y os exhortamos, hermanos, y ahí empieza Pablo con una serie de indicativos imperativos, y Pablo va de lo más general a lo más particular. Verso 14, vamos a leerlo completo para darnos una idea de lo que estaremos hablando. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. No podemos tratar igual a todos. En ninguna parte de la Biblia estamos llamados a tratar, a caminar, a relacionarnos de manera idéntica para con todos. A los indisciplinados yo no los puedo aplaudir. A los indisciplinados yo no estoy llamado a animarlos para que sigan indisciplinados. No, a los indisciplinados hay que tratarlo de una manera. Pero a los que están desalentados por X o por Y, porque esta vida es una vida con una vorágine muy alta, una espiral descendiente, a causa del pecado, ha caído la humanidad. Bueno, hay dificultades enormes que vivimos cada día y hay muchos desalentados. Bueno, a los desalentados yo no los puedo disciplinar, a los desalentados yo no puedo tratarlos como trato a los desalentados, yo no puedo tratarlos como trato a los indisciplinados. Hay tratos distintos para los distintos niveles de estadio y santificación que tiene cada uno en el cuerpo de Cristo. Ese primer imperativo es: amonestéis a los indisciplinados. Y esto lo hace Pablo 7 veces en sus cartas. La palabra amonestar. Y la palabra no trata de avergonzar a nadie. Cuando llamamos la atención, muchas veces avergonzamos a los otros públicamente. En ningún momento Pablo tiene en mente que el liderazgo o que las mismas ovejas o los mismos miembros del cuerpo de Cristo avergüencen a otros, que les llamen la atención a otros y que busquen la manera de hacerles sentir chiquitos delante de otros. Esta palabra se refiere en su contexto al amor genuino que alguien expresa por otro, que se traduce en cuidado. Cuando dice Pablo, amonestéis a los indisciplinados, es que tienes un amor tan alto que viene de Cristo. Ese amor no es tuyo, es un amor que te embarga de Cristo a ti, que buscas la manera de tener cuidado con esa otra persona y te acercas. Tanto así que Pablo, mire, los quiero llevar a 1 Corintios 4:14. Es un texto que nos trae luz a esto que estamos hablando. Nos queda claro el mensaje de 1 Tesalonicenses 5:14. Aquí en 1 Corintios 4:14 nos queda claro, dice: no escribo esto para avergonzarles. Yo no estoy escribiéndole a ustedes, Corintos, y la iglesia de Corinto, vaya, que era una iglesia que merece quedar en la última lista, en el último lugar, y no merece a la vista humana. Ojo, esto es un juicio de valor humano. No tengo derecho a hacerlo, pero si nosotros eleváramos un ranking de las iglesias y el tipo de recompensa, Corinto quedaría del final, después de la ambulancia. Así decimos aquí en Venezuela. Cuando ni siquiera el último lugar merece a alguien, llega después de la ambulancia. Pero Pablo le está diciendo a esta iglesia que fue dotada sobrenaturalmente a través del don del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, le está diciendo: yo no les estoy escribiendo esta carta para amonestarle, para avergonzarle, sino para amonestarle como a hijos amados. Pablo, ¿qué tiene en mente? Pablo no tiene la idea y la intención y la motivación de avergonzarles porque se portaban mal, porque le hacían quedar mal. Pablo tiene en mente cómo un padre trataría a sus hijos de manera de cuidarles para intentar que ellos corrijan su caminar. Esa es la idea. Y todos estamos llamados a hacer esto. Muchas veces están esperando que el pastor le llame la atención a todos.
Muchas veces están esperando que el pastor le llame la atención, que amoneste al músico, que amoneste al maestro que llegue tarde. Estamos esperando, esa es una alta expectativa que tenemos del liderazgo de la iglesia, que el pastor le llame la atención a los de audiovisual, a los de danza, que el pastor le llame la atención a aquellos que llegan tarde, a los que cantaron, que no se vistieron de tal forma adecuada. La alta expectativa es que el pastor se encargue de amonestar y de llamar la atención, pero si él no hace nada, por eso es que la iglesia está embochinchada. Mi hermano, mi amigo, con todo el amor del mundo debo decirte que esa responsabilidad es de todo el cuerpo de Cristo. No es exhaustiva del pastor. Está en la palabra. La palabra indisciplinado, de hecho, tiene varias traducciones. La Reina Valera dice que son ociosos. Esa es la traducción de la Reina Valera para este verso 14 del capítulo 5. Pero la NBI dice que son holgazanes. Son gente que no está haciendo nada, que saben que pueden ocuparse en algo. Sí hay trabajo, porque el ocioso sabe que hay trabajo, sabe que hay actividad. El pastor tiene mucha actividad, está muy exhausto, pero están sin hacer nada. El holgazán también. Y la Biblia de las Américas dice que son indisciplinados. Y la palabra en el original no está muy clara si se refiere entonces a indisciplinados como aquellos que son rebeldes u holgazanes, es decir, personas que no trabajaban. Pero ciertamente Pablo en la segunda carta le escribe a aquellos que no estaban trabajando porque decían que ya venía Cristo. Entonces, ¿para qué trabajar? Y el que no trabaje, que no coma. Pareciera que entonces, si unimos estos textos, Pablo pudiera estar introduciendo este tema para aquellos también que habían dejado de trabajar, que habían empezado a hacer una carga para el resto de la iglesia, donde Dios le dice también: Si nosotros tuviésemos que motivar a la iglesia para que trabajase, bueno, yo tendría que hablar de que el Señor comenzó la creación, comenzó todo esto que estamos nosotros viendo, viviendo desde el Génesis en la creación de los 6 días más un día de reposo, diciendo que Dios trabajó continua y esforzadamente. El trabajo, mis hermanos, es una gran bendición. Pero también podemos decir que Dios le delegó a Adán y a Eva el derecho de trabajar también y sojuzgar la tierra. Tenemos que recordarle a los hermanos que el trabajo es una bendición. Entonces yo creo que sí podemos motivarnos a aquellos que estamos viendo que otros están de manera indisciplinada, y si tomamos entonces este pensamiento, esta interpretación, que Pablo muy probablemente se estaba refiriendo a aquellos que no estaban trabajando, que se habían echado al abandono, que estaban ociosos, es como la visión del maestro de sabiduría en Proverbio, la casa del perezoso, que pasas y está llena de cardos, está llena de arbusto, está llena de grama, está llena de tanta matas que han crecido y ya no se ve la casa, y es porque el perezoso no ha hecho su labor diligentemente. Ese es el tipo de amonestación entonces que estamos llamados a dar los unos por los otros, que el mismo Pablo lo decía, que trabajaba arduamente para dar el ejemplo a los tesalonicenses. Si hay algo que destacar, es la actitud de aquel que amonesta, porque conocemos a los indisciplinados, sea bien porque son rebeldes, o sean bien porque son holgazanes, o son ociosos, o son eso, no tienen disciplina, no tienen hábitos para cosas en la vida. Si bien sabemos la actitud de las personas así, es tan pertinente que evaluemos y observemos este pasaje en ellos, que destaquemos la actitud del que amonesta, porque Pablo es el que está amonestando. Y si vemos al apóstol Pablo, lo primero que vemos en él es una actitud de humildad, porque a lo largo de sus cartas Pablo se colocaba siempre adelante y decía: sed imitadores de mí. Y Pablo sabe muy bien que eso es una espada de doble filo. Pablo estaba llamado a ser un ejemplo realmente, pero siempre lo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Pablo trabajaba y decía: yo trabajo para no ser una carga. Si hay algo que destacar entonces, es la actitud del que amonesta. Pablo tenía continuamente una actitud de preocupación por el otro, una actitud de humildad, una actitud de amor, de cuidado, de pastoreo por los otros. Entonces,
Si hablamos de eso, ¿cuál debe ser la actitud de alguien que está siendo amonestado porque es un disciplinado, porque es un ocioso, porque es un holgazán? De hecho, ese es nuestro primer imperativo. ¿Cuál debe ser? Una actitud de mansedumbre, una actitud de humildad, pero también de agradecimiento. Nosotros estamos llamados a ser agradecidos por aquellos que se toman el tiempo de amarnos a través de la amonestación. Esa debería ser una actitud que encontremos en nuestro corazón, pero la verdad es que estamos llamados a velar los unos por los otros. Hay un segundo imperativo, dice, continúa, animéis a los desalentados. Y esa es una función vital dentro del cuerpo de Cristo. Tantas dificultades que se viven, que se experimentan, desalientos, inconformidades, frustraciones. Pero para que ese proceso pueda darse, deben suceder dos cosas. La persona desalentada, la persona que está desanimada, que está alicaída, debe manifestar su condición. Pastor, yo estoy desalentado, he perdido el aliento, no tengo energía, yo estoy desanimado. Para que este proceso de restauración, de acompañamiento, de amor ágape, se dé en medio del seno de nuestras iglesias, deben suceder dos cosas. El desalentado lo debe decir. La cosa es que nuestras iglesias están llenas de personas que no manifiestan lo que sienten, que no manifiestan lo que están viviendo, porque se sienten extraños, se sienten solteros dentro de una comunidad, se sienten miembros aislados y no se sienten como parte de. Pero debe darse eso primordialmente, que el desalentado, el desanimado, el que que ha perdido energía, diga, pastor, me siento desalentado, me siento desanimado. Pero también se tiene que dar algo imprescindible. Y es que alguien debe estar dispuesto a escuchar y a alentar a esa persona. Y esa precisamente, mi hermano, eres tú y soy yo. Cada uno de nosotros estamos llamados a prestar nuestros oídos. Y quiero hablarte de Bernabé. Bernabé estuvo dispuesto. Bernabé fue un hombre de valor que estuvo dispuesto a ir a buscar al apóstol Pablo y presentárselo al resto de los apóstoles. Ananías, ese hombre que fue llamado por el Señor para ir a hablar con Pablo mientras estaba ciego, para que orara por él. Ananías fue un hombre que escuchó a Pablo. Bernabé fue un hombre que escuchó a Pablo. Bernabé fue un hombre que tuvo valor para tomar a Juan Marcos y tomarlo en el momento en que Pablo lo había desechado por algo que había sucedido con ellos. Y Juan Marcos se sentó, abrió su corazón. Bernabé tuvo el valor de restaurarlo, salieron a ministrar juntos y Juan Marcos termina escribiendo eventualmente el Evangelio de Marcos. Es maravilloso entonces, ojalá que nosotros podamos orar por Bernabés, por Ananías en medio de nuestras congregaciones. Hechos 11, 22 al 24. Y la noticia de todos estos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Enviaron desde Jerusalén una iglesia prevalecientemente, prevalente. Los judíos lo enviaron a Antioquía, prevalecían los gentiles en esa iglesia, el cual, dice Bernabé, cuando vino y vio la gracia de Dios, un judío viene a una iglesia gentil y está viendo la gracia de Dios actuando, dice, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire todo lo que hizo Bernabé, un hombre lleno del Espíritu. Necesitamos dos cosas para que se dé esto del aliento y del ánimo en medio de nuestras iglesias. Necesitamos que los desalentados y desanimados hablen, lo expresen. Busca a un hermano y muéstrale, exprésale, manifiéstale tu descontento. Que esa persona pueda orar por ti, que esa persona pueda levantar tu ánimo. Ve a un hermano maduro en la fe y particípale, manifiéstale eso, exprésale esto. Ve a tu pastor y dile, pastor, estoy desalentado, no sé qué hacer. Pero también oremos por personas como Bernabé y Ananías, dispuestos a escuchar a otros, tener valor para redimir nuestro tiempo, diezmar nuestro tiempo y atender a las ovejas. Mi hermano,
Esa labor no es exclusivamente del pastorado, del liderazgo, de los ancianos y diáconos. Es tarea de todo el cuerpo de Cristo. Un tercer imperativo, que sostengáis a los débiles. Y algunos piensan que se trata de personas enfermas, pero por el contexto no se entiende así, porque si no dijese, oren por los enfermos, como de hecho lo dice más adelante en estas cartas. Algunos dicen que se tratan de personas débiles de conciencia, que son personas que pueden ser manipuladas al antojo por personas fuertes de mente, pero otros dicen que se tratan de personas que con un estatus económico bajo. Y muchos piensan que ese es el sentido que Pablo lo manifiesta, que algunos habían perdido sus recursos, que algunos habían dejado de trabajar y por ende tenían escasos recursos y otros podían sostener. Pero independientemente a cuál grupo de personas Pablo se estaba refiriendo, no queda claro. No cabe la menor duda que hay un llamado a toda la iglesia a que sostengamos a aquellos débiles, sea que estén enfermos y sea que sean débiles de conciencia, o sea que sean débiles porque no tienen recursos suficientes para sostenerse. La responsabilidad es de la iglesia en pleno. Un cuarto imperativo es que seáis pacientes con todos. Que seáis pacientes con todos. Es corto, pero no es sencillo, pero tampoco fácil. De nuevo, cuando dice paciente, la paciencia es un fruto, forma parte del fruto del Espíritu Santo, y la paciencia es como ese termómetro, ¿verdad? Es un barómetro que mide la temperatura de cómo va mi vida espiritual. Si soy paciente, mi vida espiritual tiene salud. Si yo no soy paciente, por el contrario, soy impaciente, hay algo en mi salud. Debo ir a tomar una cita médica para que me lean los síntomas y vean cuál es el diagnóstico y vean cómo estoy en mi electrocardiograma y en mis exámenes de sangre. Es necesario, la paciencia se convierte en ese termómetro que mide la temperatura de mi salud espiritual, y la paciencia también mide el progreso de mi amor, el amor ágape, que es un amor, mis hermanos, vertical, vertebral y cardinal en la vida cristiana. El quinto imperativo es: mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Cuando alguien me hable mal, yo no le puedo devolver mal. Cuando alguien me responda mal, yo no puedo devolver mal. Cuando alguien me haga algo, la venganza no es la carta que yo debo utilizar. Una vida auténticamente cristiana no devuelve mal por mal, ni mucho menos mal por bien. Una vida auténticamente cristiana, piadosa, a los pies del Señor, devuelve bien por mal. Si es natural devolver bien por bien, entonces estamos llamados a hacer algo que sea sobrenatural, que sea algo que no es de este mundo, sino que es de otro mundo, un reino celestial, y es devolver bien por mal. Cuando me relaciono con otro, no debo pagar mal por mal, porque así Dios no me ha tratado. Si Dios me tratase tal como yo reacciono en mis relaciones en esta tierra, nosotros no existiéramos. Pero Dios no nos ha tratado así. Dios nos ha tratado con infinita misericordia. Es decir, nosotros no hemos recibido lo que realmente nosotros merecemos. Y el Señor nos ha tratado con una infinita gracia. Nosotros hemos recibido y nosotros no hemos recibido lo que realmente merecemos. Es decir, Dios ha tenido para con nosotros gracia y misericordia. Y eso es: no tenemos lo que merecemos y nos han dado lo que no merecemos. Y el sexto imperativo es: si no, procurad siempre, este es el último, lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Procurad. Qué maravilloso este verbo que está aquí. Es un verbo que fue usado por y para aquellos que estaban siendo perseguidos. Procurad. Y no es un solo momento, es siempre. Este procurad es siempre. Es una labor continua, es un esfuerzo extraordinario para procurar, para lograr, para alcanzar lo bueno para con todos. Es siempre, no es eventual, no es temporal. Y a pesar de que nuestras relaciones estén un poco álgidas,
en un estado álgido. Pablo exhorta a la iglesia a esforzarse bien para procurar lo bueno para siempre, para con todos. Y es que si nosotros somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, si es que hemos sido llamados de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, entonces nosotros, mis hermanos, estamos llamados a esforzarnos por hacer el bien a todos, en todo tiempo. Tenemos que pedirle al Señor que haga esas cosas en nosotros. Son 6 imperativos a los cuales nosotros estamos llamados a responsabilizarnos los unos por los otros. Estamos llamados a lucir así, a animar a otros, a alentar a otros, a procurar el amor para con todos, a ser pacientes para con todos, a levantar al alicaído, al desalentado, al desanimado, a alertar cuando hay algún peligro. Nosotros estamos llamados a amonestar, es decir, a buscar el bien en amor para con otros, el cuidado pastoral, ese amor ágape. Estamos llamados a vivir así y lucir así para con todos en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, son 2 versículos deliciosos, profundos, cortos, pero que con una gran enseñanza para todo el cuerpo de Cristo. Llamo a todos los que recientemente están asistiendo a las iglesias a conocer a sus hermanos. Acércate a alguien que no conozcas. Líderes de las iglesias, conozcan a su congregación, acérquense, ámenle, pídanle sus números, llámenles, pídanles por favor que estén cerca, que se acerquen para saludar. Cada vez que termine un servicio, acérquense a cada uno, busquen esos rostros que no conocen, busquen conocerle, pidan que oren por ustedes. Eso acerca al cuerpo de Cristo y nos hace responsable los unos para con los otros, velando los unos para con los otros. Creo que es una enseñanza profunda y muy aleccionadora para la iglesia de este tiempo. Quiero tener una palabra de oración al final. Señor, te doy gracias porque conforme has ministrado a mi corazón, he compartido esta enseñanza. Te pido que a la luz de la palabra nosotros podamos colocar delante de nosotros este sermón y que la luz del Evangelio nos guíe diariamente a vivir y lucir así. Que de manera práctica, como Pablo nos llama en Romanos 12 a vivir esa vida práctica, nosotros estamos llamados a vivir el fruto del Espíritu y entregarlo a cada uno para vivir de esta manera. Señor, guíanos a vivir profundamente en nuestras relaciones y comunión los unos para con los otros, a ser pacientes para con todos, a amarnos con ese amor ágape profundo del cuerpo de Cristo. Y esto para tu gloria y para tu honra y para el amor en medio de la iglesia por la cual todos conocerán que tú eres el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga abundantemente.